no sé quién fue y aunque supiera no lo diría, pero lo dijo, que había un cheque. Fíjense, que había un cheque en el que se les pagaba supuestamente a las amigas, en la que establecían en otra teoría totalmente absurda que los padres de Devani habían adoptado a otras niñas que habían tenido un resultado similar al de Devani. Es más, que había muchas Devanis. O sea, por Dios, ¿en qué absurdo hemos llegado quizá a caer? Es como si ahorita de la manga nos sacáramos con que el tema de Ayotzinapa, por citar un caso, no fue el Estado quien los desapareció, no, no fue el Estado. Fueron los propios padres, todos juntitos, fueron a quemar a sus propios hijos al basurero de Cucula. O sea, fíjense qué tontería suena esto, pero así es lo mismo con el tema de Devani. Es más, hay quien dice y sostiene que el padre de Devani estaba presenciando el día en que sucedió todo esto, es decir, entre el 8 y el 9 de abril, que estaba a las afueras en algún lugar de las propias quintas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales, sean bienvenidos a un momento más en este canal. Fíjense que en esta ocasión toca hablar acerca de una serie de situaciones totalmente complejas, totalmente difíciles, diría yo, porque de manera directa o indirecta tenemos que hablar de cierto tipo de personas que en estos últimos días, o mejor dicho, quizá ya una semana, han decidido voltear la balanza, han decidido ni siquiera quitar el apoyo, porque uno da el apoyo completo o no lo da simplemente. No podemos quitarle a alguien lo que no le hemos dado. Entonces, este video tiene como finalidad que analicemos todo esto que está pasando finalmente con youtubers, como se les identifica, con medios electrónicos de difusión o mediáticos, que, fíjense, muy estratégicamente, sistemáticamente, han decidido poner como malo eh, o mala a la familia Escobar. Es decir, lo que en un principio les redituó económicamente, porque esto reditúa económicamente, por supuesto, que se hicieron conocidos, porque mucha gente derivado de este caso se hizo totalmente conocida, había gente que no los conocía, por supuesto, y entre otros intereses económicos particulares y totalmente avaros, quisiera yo especificar, bueno, más allá de todo ello, han decidido acabar con su propia credibilidad a la hora de sentenciar, porque esto prácticamente es una sentencia mediática, que el apoyo, que insisto que nunca en realidad le dieron a la familia Escobar, se lo decidían retirar, porque yo hablé en este canal acerca de ese tema, de una serie de contradicciones, y sí, ¿existen contradicciones? Por supuesto que existen contradicciones. Fíjense que un principio general que yo utilizo mucho para entender al ser humano es que todos los seres humanos nos equivocamos. El de la voz se equivoca todo el tiempo. Bueno, si yo me equivoco, ¿por qué habría de juzgar a los demás que se equivocan? Bueno, ese planteamiento es muy importante porque no estamos concientizando lo que implica ser víctima de un delito como el que la familia Escobar está viviendo. Sé que muchos lo han hecho, pero quizá no todos se ponen en los zapatos de ellos dos. ¿Se imaginan un día despertar, para bien o para mal, enterarte que tu hija ya no está en este mundo? Pero aseguro yo explícitamente que nadie puede volver a recuperar a otra persona si ésta muere. Bueno, ese sentimiento traumatizante, por supuesto, esa sensación indescriptible, la pasan las víctimas. Y fíjense que además hay que agregarle el indicio o la precisión de que esto es con violencia, es una muerte violenta, es la muerte violenta de un ser querido, la que de un momento a otro llega a tu puerta. Este primer preámbulo que estoy describiendo es para enfatizar que lo que ellos viven no es fácil. Fíjense, esto por una parte. En un estado ideal en el que se provea de justicia, lo peor que podrían estar enfrentando sería esto que describí en una primera parte, la pérdida del familiar, pero en el estado ideal que les describo, estaríamos viendo justicia.
que no hay en nuestro país desafortunadamente. Por otra parte, vamos a agregarle, fíjense, esta serie de detalles muy categóricos que le están aplicando a esta familia. La fiscalía no les ha hecho caso. Es más, no solamente no les ha hecho caso, han hecho lo posible para manipular el asunto desde un principio. Esto ha quedado sin lugar a dudas probado por diversas instancias que hemos descrito incansablemente durante decenas de horas que nos hemos sentado aquí a transmitir en vivo y describir cada una de las inconsistencias, negligencias, omisiones, corrupciones. Eso por una parte. Tenemos además, amigos míos, una fiscalía que ha actuado en contubernio con gobierno estatal para poder encubrir. Eso lo sabemos, se deglute todo el tiempo, lo saboreamos, ellos lo exhalan día a día, que encubren a alguien y a una serie de personas que pues, son más importantes que la fiscalía. Yo creo que eso ya es más que obvio, ya lo hemos superado, ya ni siquiera podríamos entrar al debate de todo esto. Pero, amigos míos, fíjense que además tienen al famoso cuarto poder, que son los medios de comunicación, que en un primer momento estuvieron de su lado porque eso vendía. Y eso hay que dejarlo claro. Eso era lo que políticamente era correcto para que la gente en su mayoría lo creyera y no se los debatieran, porque era una comunidad de pensamiento igualitario. Nadie podía negar que había corrupción. Pero bueno, viene una serie de errores por parte de la familia. ¿Por qué son errores? Son equivocaciones y sí son contradicciones, por supuesto. Pero miren, nosotros, los que estamos aquí, no somos ni para nada cerca ministerios públicos. La gran mayoría de las personas que están allá afuera utilizando este tipo de contenido amarillista, sensacionalista, desinformativo, contrainformativo, engañoso, ni siquiera, o sea, no hablemos de que han sido o son ministerios públicos alguna vez en su vida. No son ni abogados, no son ni peritos. Es más, vayan ustedes a saber qué son para hablar las cosas que a ustedes les transmiten todo el tiempo. No me quiero meter específicamente con alguien en especial, que ellos mismos se pongan su saco a ver si les queda. Pero amigos míos, es muy importante, es bastante importante que entendamos quiénes son con nombre, apellido o nombre de canal, los que ahora están, y escuchen lo que voy a decir, difamando, acusando falsamente a la familia Escobar. Hablemos de Mario Escobar, hablemos de su esposa Dolores Basaldúa. Identifiquémoslo. Fíjense, estas personas, desafortunadamente por su falta de preparación, seguramente no saben que en el estado de Nuevo León estos delitos que mencioné están estatuidos como conductas delictivas. Es decir, si el señor Mario un día se llegara a sentir agredido, no los demandaría. No sería una cuestión económica, sería una cuestión en la que el pago por cometer esa conducta delictiva en contra de la familia, señor Mario, señora Dolores, sería la cárcel. Sería que les iniciaran un procedimiento penal. Fíjense que el artículo 6 de la Constitución establece una serie de restricciones que muy cansadamente les he establecido día a día, los cuales son, por ejemplo, cuando la libertad de expresión atenta contra derechos de terceros, contra la vida privada de las personas, contra la moral o comete a través de esta libertad de expresión delitos, eso constituirá entonces, bueno, una serie de formas y planteamientos en que la ley le da potestad a las personas agredidas de poderse defender. Es decir, hay una restricción. La libertad de expresión no es absoluta, tiene excepciones o restricciones. Es decir, fíjense que ha habido muchísimo revuelo por una serie de planteamientos, fíjense, tan descabellados, tan irracionales, y no tanto porque los aseguren o no, el simple hecho de darle credibilidad a notas falsas, a encabezados de Twitter, por ejemplo, de perfiles recientemente creados o que tienen toda la apariencia de un bot, que no se individualiza la persona que habla, que no se tiene un sustento documental, que no se tiene un sustento probabilístico, no se conoce nada respecto de todo este tema.
Ya ni siquiera esperemos que los que hablen ahí enfrente tengan nociones o conocimiento de comunicación, de periodismo o de algo más elevado que para que ello pueda dar una correcta sustentación a sus palabras. Y eso es, fíjense, lo que los delitos de difamación, entre otros que existen, pues tratan de proteger. Es cierto que en muchos códigos penales de la República Mexicana y más aún en el federal están derogados, pero hay que entender, estas conductas delictivas repercuten en el ámbito territorial de aplicación del Código Penal de Nuevo León. Eso, amigos míos, por una parte también. En otro sentido muy importante que debemos de decir, fíjense que estos youtubers han sentido que ya no es debido darle apoyo, como si ellos fuesen los jueces que pudieran sentenciar a quién se le da apoyo en redes sociales y a quién no. Fíjense que más allá de la ignorancia que debo decir tienen, porque hablan sin conocimiento de causa. Fíjense, ustedes analizan las palabras y fíjense, yo también. Hasta este instante estoy totalmente indignado de ver la sarta de tonterías, de información falsa, de poca ética que tienen para con las audiencias amplias, porque las tienen, o reducidas sea el caso, expresan falsedades, falacias, con el único propósito, finalmente, de lucrar. Y fíjense, además de lucrar, que, bueno, yo no le veo inclusive, si lo quieren ver así, lo malo. Eso dependerá de cada quien. Lo que sí es muy importante establecer es que le está generando un perjuicio moral al señor Mario. Lo están acusando de ser un criminal, pese a que todo este tiempo hemos sabido que a él y a su familia les cometieron una conducta delictiva. Ahora tienen que aguantar el juicio de estas mismas personas, Judas, que en un principio los apoyaron, para decir que ahora ellos son los responsables. ¿Y saben bajo qué sustento argumentan todo esto? A través de puras invenciones, a través de puras tonterías, porque ni siquiera es información falsa. La información falsa por lo menos tiene un poquito más de elocuencia para ser contada. Esto simplemente son tonterías, absurdeces. Yo les recomiendo que antes de ver un video, analicen simplemente tanto la miniatura como el título del mismo. Vean, inclusive cuando intentan omitir la posibilidad de que se los desmoneticen, hasta le ponen numeritos, porque la intención es monetizar. Y eso además de que cuando entran, la información que te dicen que te van a ofrecer no está. Además también ofrecen opiniones que es la que cualquiera podría decir, desafortunadamente. Y es válida la opinión de todos y cada uno. Pero fíjense que la ley, en el artículo 5º constitucional y en su ley aplicable, que es la de la Dirección General de Profesiones, solamente faculta a ciertas personas para opinar de ciertos temas. Por ejemplo, aquellas personas que usurpan profesiones, como la de abogados, como la de médicos, entre otras, ingenieros, que se ponen a opinar de cosas que no conocen. Fíjense que un comunicador o periodista serio lo que debe hacer es invitar a personas preparadas en el tema, sumamente preparadas para dar información. Esto no lo hacen, jamás lo han hecho ni lo harán, porque saben que la información falsa, que por sentido común se deduce que es, no va a poder ser sustentada a la luz de la doctrina, del arte o de la área científica de la cual hagan su planteamiento, por supuesto, amigos. Es muy importante, ustedes cítenlos aquí en los comentarios. Yo no les voy a hablar de quiénes son, porque yo sí los conozco, pero insisto, que ellos mismos sean los que se pongan en el hoyo, los que se pongan el saco para ver si es que realmente lo son. Pero ustedes háganlo con total libertad. Fíjense que el caso de Devani, yo lo he analizado desde esta óptica desde el día 1. Mucha gente lo único que hace es hacer videos y leer un encabezado falso o veraz. ¿Y qué aporta? Digo, para eso mejor nosotros leeríamos dichos encabezados en nuestros celulares o en la computadora o en el dispositivo que estuviéramos, porque además en ese inter te inducen información falsa y ese es el problema. Fíjense que ahorita sería muy conveniente para mí seguir la corriente que todos han planteado de decir que bueno, aquí el tema es decir que los padres han sido vendidos o han sido comprados o son unos vendidos que están con la fiscalía, que han decidido entonces no esclarecer el hecho que pues los está acosando desde hace unos meses. Fíjense qué
hipócrita sería de mi parte hacer eso. ¿Qué doble ánimo tan barato tendría yo para poder hacer una circunstancia así? Y más aún aquellas personas que han lucrado, porque han lucrado con el caso. Nadie hace esto, por supuesto, de gratis. Y más aún los que se dedican plenamente en sus ingresos a vivir de esto. Eso es la condena de vivir simplemente de esto y quizá no tener una cosa aparte de lo que está acá. Estás penado quizá o estás sujeto a caer en este tipo de conductas para estar vigentes. Esto es una tristeza y más es una tristeza aún que se ocupe el caso. Se ocupa el caso. Fíjense que normalmente ocupan temas políticos en los que cualquiera puede entrar en controversia y hay una línea la cual va a haber siempre alguien que te apoye o no. Sin embargo, en esta ocasión no estamos en un tema político, ni en un tema de farándula, ni en un tema que sea poco importante para la relevancia moral y pues aquellos elementos que doten de sustento para poder hablar. No, no estamos en una hipótesis de esas, estamos en un asunto serio. Un asunto serio. Esto no debe ser enfatizado a chismes, a farándula. Estos no son chismes. Esto debe de preocuparnos porque es parte de la seguridad del Estado de Nuevo León, es parte de lo que está viviendo la impartición de justicia y por supuesto la procuración de justicia, la corrupción que se vive en el Estado democrático, en teoría, tanto del Estado de Nuevo León como de nuestra República Mexicana. Es muy importante que no perdamos el enfoque. Aquí hay autoridades corruptas. Ese es el principal dato importante de este asunto. Y la primera línea es indagar a los responsables. Eso aún es más importante que lo anterior. Si esto no es la vara que va a ceñir el procedimiento de seguir esta noticia y además poder aportar algo en todo esto, entonces simplemente quieren venir a duplicar lo que venían haciendo en otros temas totalmente absurdos y que bueno, cada persona es libre de poderlo consumir y tampoco es malo. Lo que sí es malo es querer hacer ese tipo de contenido con esta noticia. Y más aún, pasar a afectar a terceros y por supuesto dañar moralmente a una persona que ya está dañada moralmente, que además ha vivido toda una hecatombe en su vida derivado de la muerte de su propia hija en manos de la violencia que acosa al Estado de Nuevo León. No es posible que le demos entrada a información totalmente falsa. Fíjense, yo les dije desde un principio, esto iba a ir para largo, ¿vale? Que la fiscalía iba a apelar a que el caso se alargara legal o ilegalmente. ¿Por qué hace esto la fiscalía con todos los asuntos que llegan? ¿Por qué creen que lo hacen? Porque en un video anterior o antepasado, no recuerdo, mencionaba que una de las principales funciones de la fiscalía para alargar estos procedimientos son que la gente se canse. Fíjense, muchas veces apelan a que la gente se canse o se enferme. Y puesto que se enferma, ya no siguen con el caso. A que haya una debacle económica en la familia que no les permita continuar. Esto pasa en la práctica, amigos míos. Esto pasa en el día a día. Esto es lo que uno vive cuando trabaja de ser abogado. Esto solamente lo puedes saber no por leer 2 o 3 encabezados que ves en Google. Esto se vive allá afuera, en la calle, con tus clientes, con la gente que has ayudado o que no has podido ayudar en toda la extensión de la palabra, pero que bueno, has estado ahí asistiendo. Esto solamente se hace llegando a una sala de audiencias. Esto solamente se puede adquirir como conocimiento delante de un MP peleándote con él. Esto solamente lo puedes adquirir yendo con la policía cuando tienen a una persona detenida y te marcan. Solamente así uno se puede poner al tanto de este tipo de noticias, de este tipo de experiencias, de este tipo de cosas que solamente se adquieren de esa forma. No porque te las cuentan, solo porque te las viven. Ni siquiera esto está en los libros, amigos míos, de derecho y no tiene ni siquiera nada que ver. Esto es la vida del día a día, de la gente de a pie que de verdad sufre esta serie de cosas. Amigos míos, en esta tesitura es injusto que gente que ni siquiera sabe lo que significa prueba, hablen de pruebas. Gente que nunca en su vida ha hablado con un perito, ni ha interrogado a uno, ni siquiera
sabe las ramificaciones que pueden existir en diversas áreas de experticia, se pongan a hablar de que alguien hace un trabajo bien o hace un trabajo mal, que le demos credibilidad a personas que ni siquiera tienen la patente como profesionista, gente que simplemente hace un TikTok y lo pasan en sus canales afirmando que por lo que él dice, bueno, debe ser creída la información. Fíjense que no sé quién fue, no sé quién fue y aunque supiera no lo diría, pero lo dijo, que había un cheque. Fíjense, que había un cheque en el que se les pagaba supuestamente a las amigas, en la que establecían en otra teoría totalmente absurda que los padres de Devani habían adoptado a otras niñas que habían tenido un resultado similar al de Devani. Es más, que había muchas Devanis. O sea, por Dios, ¿en qué absurdo hemos llegado quizá a caer? Es como si ahorita de la manga nos sacáramos con que el tema de Ayotzinapa, por citar un caso, no fue el Estado quien los desapareció, no fue el Estado. Fueron los propios padres, todos juntitos, fueron a quemar a sus propios hijos al basurero de Cucula. O sea, fíjense qué tontería suena esto, pero así es lo mismo con el tema de Devani. Es más, hay quien dice y sostiene que el padre de Devani estaba presenciando el día en que sucedió todo esto, es decir, entre el 8 y el 9 de abril, que estaba a las afueras en algún lugar de las propias quintas. Fíjense qué tontería han sostenido con tal, porque no tiene otra finalidad más que en una primera instancia lucrar y como daño colateral, por supuesto, pues no les importa dañar la imagen de una persona que genuinamente está luchando día a día por esclarecer lo que pasó con su hija. Fíjense, y aparte, como decía en una parte o en un extracto de esta descripción que les hago, todavía el papá y la familia tienen que pelear con el cuarto poder, es decir, con los medios de comunicación, con YouTube o los YouTubers. ¿Todavía se tiene que meter al ruedo con ellos? Díganme, ya hemos descrito la administración de justicia, por supuesto, también la persecución o la procuración de justicia, la prevención del delito, como lo son las policías, el ejecutivo, es decir, el gobernador de Nuevo León, el gobierno federal, que por supuesto hasta ahorita tampoco ha hecho nada, y todavía le agregamos esa parte de los periodistas. ¿Con qué se queda el señor para poderse sentir cobijado, sentirse protegido? Ya no por el gobierno. Es más, ya ni siquiera por su propia familia. Bueno, la gente que lo apoyó en un principio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los que dijeron que no iban a descansar y que se agarraron de emoción que te produce estar aquí en vivo haciendo un video. ¿Dónde está esa gallardía con la que cantaban y decían que iban a brindarle todo el apoyo al señor Mario Escobar de manera incondicional? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos que prácticamente todo este último mes se la han pasado y el anterior han pasado haciendo títulos del tema de Devani? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde habrán ido? Ah, claro, descubrieron el hilo negro de toda esta investigación, descubrieron el hilo negro. Descubrieron la magia oculta de lo que los abogados no podemos ver, de lo que los médicos no pueden analizar, de lo que los peritos pueden dictaminar. No, ellos encontraron la verdad oculta a través de videos de TikTok, por supuesto, a través de perfiles falsos de Twitter, a través de filtraciones que nunca nadie conoce, ni aún la documental de donde sacan todo eso. Ellos de ahí extrajeron información valiosísima que ni la propia inteligencia mexicana del gobierno federal puede poseer. No, lo hicieron a través de la plataforma de TikTok. Y subieron un video a YouTube demostrando que todos se equivocan menos ellos, por supuesto. Amigos míos, vean el absurdo en el que caen. Y es que esto es lo que duele. No me duele que lo hagan con lo demás. Es más, que lo sigan haciendo. Y la gente que lo siga consumiendo, por supuesto, hay libertad de expresión en esa tesitura. Pero venirse a meter a estos temas con estas características y cometiendo conductas delictivas, ahí sí ya no se vale. Ahí sí hay un freno.
para su libertad de expresión, por supuesto. Yo también tengo freno para mi libertad de expresión. La diferencia es que yo la conozco. Y ahora esto es también importante mencionar. Si no saben de este tema, está bien, no tiene nadie por qué saber todo. Los periodistas, de verdad un verdadero periodista que no llega a conocer algún tipo de área muy profunda, bueno, primero usa el sentido común, la lógica y el sentido racional. Y después va y consulta a un profesionista, si desconoce, sea un abogado, sea un perito en alguna rama como la medicina legal, por decir algo. Si uno no conoce algún área de experticia, inclusive de algo muy extremo como temas de ingeniería o algo así, pues lo trae a su canal y ahí lo interroga y si tiene razón lo entrevista y bueno, él hablará. Pero no podemos, es como si yo ahorita me pongo a recetarlos, no siendo médico. Bueno, es un absurdo. Y peor aún, si ustedes llegan a creer alguna de esta situación y llegan a hacerme caso, bueno, eso también estaría mal. Eso también estaría mal. Y bueno, fíjense, el tema aquí, amigos míos, es que una de las piezas torales por las que el caso pues avanzó, se hizo de gran revuelo, es porque el señor Mario Escobar denunció. Él denunció y habló muy categóricamente en contra de la fiscalía. Recuérdenlo, aquí lo vimos. Muy categóricamente lo vimos. Lo describimos perfectamente. Hubo un video en el que hablamos 8 horas continuas de todas las inconsistencias del caso. 8 horas continuas, revisando entrevistas, revisando documentales, revisando información filtrada, revisando las conferencias de prensa de la fiscalía. Es decir, nos hemos tomado el tiempo, además de que cada transmisión en el que hemos hablado de este tema nos tardamos alrededor de 2 o 3 horas, por lo menos 2 o 3 horas para describir la complejidad que trae todo esto. Y fíjense, yo aún creo que ni yo ni nadie tenemos la amplia razón, ni aún yo quizá en el área que me corresponda hablar, que es el derecho y el derecho procesal penal. Yo aún sé que me puedo equivocar y por eso tengo mucho temor de ustedes de no venir a decir falacias ni mentiras. Que yo sí tengo un cargo de conciencia, por supuesto, día a día para no caer en este tipo de actos totalmente criticables.